La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 20. La obra consoladora del Espíritu Santo. Bendiciones, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno de ustedes. Damos gracias al Dios eterno por la oportunidad que Él nos entrega de exponernos ante su palabra, de poder ser vivificados por medio de su palabra y sobre todas las cosas, poder desarrollar la conciencia de que estamos dentro de la voluntad de Dios y estableciendo aquello que Él ha determinado para cada una de nuestras vidas. Soy el pastor Pedro Montoya. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas acerca de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. El propósito, como lo hemos señalado tantas ocasiones y quiero una vez más saberlo establecer adecuadamente, el propósito es tener una guía de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este último tiempo, porque, sabe, estamos en los últimos días de la existencia, de la creación adámica. Estamos en los últimos días. Los próximos días estaremos enfrentando prácticamente lo que está establecido en el libro de Apocalipsis, previo a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y como hemos señalado en varias oportunidades, no es solamente a la hora de estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles, no es solamente conocer lo que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, disfrutó como obra del Espíritu Santo en cada una de sus vidas. No es el propósito conocer solamente o tener información acerca de lo que sucedió en los últimos días, del establecimiento de la iglesia en las regiones donde fueron establecidos a partir de Jerusalén. El propósito es cómo nosotros podemos participar en estos últimos días dentro de esta obra restauradora que el Señor ha de desarrollar previo a la venida de Cristo Jesús. Hay dos condiciones, en otras ocasiones lo hemos señalado, hay dos condiciones que deben de completarse antes de la venida de Jesús. La primera condición se establece en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Es necesario que las cosas sean restauradas antes de la venida de Jesús. Y cuando hablamos de las cosas sean restauradas, no es solamente el ambiente donde nosotros estamos viviendo, sino todo lo que está establecido en el Antiguo Testamento por los profetas tiene que ser restaurado antes de la venida de Cristo Jesús. Y entre ellos, el elemento más importante es precisamente la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Pero la otra condición se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 15. El apóstol Pablo en esta ocasión, por el Espíritu de Dios, establece que es necesario que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y esto tiene que ver con liberación. Así que las dos condiciones, la primera tiene que ver con restauración, la restauración de todas las cosas, y la segunda condición con una obra liberadora, con la liberación. Guerra espiritual, liberación es condición para la venida de Cristo Jesús. Bien, en la enseñanza de esta noche vamos a estudiar el tema, la obra consoladora del Espíritu Santo. Es un tema sumamente necesario para que nosotros realmente entendamos cómo es que el Espíritu Santo interviene en la vida de todo hombre y de toda mujer que están viviendo bajo el señorío de Cristo Jesús.
la obra consoladora. ¿En qué consiste? Jesús habló en el Evangelio de Juan acerca de la venida del Espíritu Santo, y en esta noche vamos a tomar tiempo para estudiar esos textos que encontramos en el Evangelio de Juan, pero es importante, repito, que nosotros entendamos cuál es la obra consoladora, en qué consiste la obra consoladora y sobre todo qué significa consuelo. ¿Qué significa consuelo? Porque en nuestros días se han introducido conceptos, muchos de ellos filosóficos, que no son tomados necesariamente de las Sagradas Escrituras, y aunque hablamos de los términos que aparecen en el texto sagrado, no necesariamente es la definición con la cual fueron acuñados cuando se escribió el texto sagrado. Así es que, ¿qué es realmente consuelo, consolación? Eso lo vamos a estudiar en esta noche. Vamos a ir al capítulo 9. Hemos estado aquí precisamente varias semanas en el capítulo 9 estudiando la conversión de Saulo de Tarso, posteriormente el apóstol Pablo. Y quiero leer unos versículos nada más. Estoy en el versículo 31 y voy a leer otros versículos, así que si usted tiene su Biblia y puede llevar la lectura juntamente con nosotros para que nos ubiquemos en cuanto a contexto. Versículo 31 dice: las iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Versículo 32, y aconteció que Pedro, andándolos a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesús el Cristo te sana, levántate y haz tu cama. Y luego se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Sigo leyendo versículo 36. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía, y aconteció en aquellos días que enfermando murió, a la cual, después de lavada, pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, se incorporó, y él le dio la mano, y se levantó entonces, y levantándola, entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Versículo 42, y aquí nos detenemos. Esto fue notoria por toda Jope, y creyeron muchos en el Señor. Estamos en los últimos versículos del capítulo 9. Así es como termina el capítulo 9. Pero, ¿qué es el capítulo 9? El capítulo 9 es el relato de un tiempo de persecución. Los primeros versículos nos relatan cómo Saulo de Tarso, que eventualmente se constituye en el apóstol Pablo, nos relata cómo Saulo de Tarso persiguió a la iglesia. El Señor se le aparece en su camino hacia Damasco, yendo precisamente persiguiendo a discípulos que se habían refugiado en Damasco. Recordemos algo bien importante: la iglesia se había ubicado particularmente en Jerusalén. La iglesia estaba contenida en Jerusalén.
Teníamos alguna gente, pero no era mucha, que estaba viviendo en los alrededores, pero la iglesia entera estaba en Jerusalén. Así es de que si Saulo de Tarso va hacia Damasco, no es por los que están en Damasco, es por los que han salido huyendo y se han refugiado en Damasco. Esto es importante tenerlo porque nos ayuda a entender cómo la iglesia se fue dispersando por todas las regiones, no necesariamente porque ellos lo hubieran decidido así, sino principalmente o particularmente por causa de la persecución que se inició justamente después de la muerte de Esteban, el diácono Esteban. Eso lo vimos en el capítulo 8. Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo este resumen? Este resumen es bien importante y le voy a explicar. Esta persecución no duró meses. Cuando uno entra al relato, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, le da la impresión al lector de que esto fue cuestión de semanas, inclusive meses, que no duró mucho tiempo, pero quiero decirle que es todo lo contrario. La persecución que Saulo inició llevó años. ¿Por qué se lo digo? Vaya un momento al capítulo 8. En el capítulo 8 vamos a encontrar este dato. En el versículo 1, observe, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Note la presencia del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Note la presencia de Saulo de Tarso. Ahora, ¿qué edad tenía Saulo de Tarso en ese momento? El capítulo 7 nos lo dice en el versículo 58. Vea el versículo 58 del capítulo 7. Y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven, en la versión antigua, de un mancebo que se llamaba Saulo. Cuando se inició la persecución, Saulo era un joven, un mancebo, un mozalbete. Estas palabras para nosotros no nos dicen mucho. A veces las hemos visto como palabras, como palabras arcaicas, pero no. Cuando los escritores utilizaban los términos, lo utilizaban con sentido. Es como, por ejemplo, si ahora nosotros habláramos de términos como, por ejemplo, adolescente o preadolescente, estos términos para nosotros tienen un significado. Nos están indicando una edad promedio. Un adolescente estamos considerando aproximadamente de 13 años, 16, 17 años. El término nos está hablando de un tiempo, de una edad. Un preadolescente, estamos hablando de uno de menos de 13 años. Así de que cuando en las Sagradas Escrituras, particularmente en la versión antigua, se utilizan términos como mancebo, no es una palabra arcaica solamente, es una palabra que nos está hablando de una época de tiempo en la que la persona se encontraba. Un mancebo es una persona que no es un joven adulto, que está comenzando a entrar a la adultez. Estamos hablando de una persona que está en su época matrimonial, en aquel entonces, por supuesto. Estamos hablando de unos 21 años, 22 años en promedio. El versículo, voy de nuevo, el versículo 58
nos dice que los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo. Estamos hablando entonces de una persona que tenía en promedio 21 años de edad. Tenga presente este dato. Cuando llegamos al capítulo 9, y el capítulo 9 en el versículo 1 leemos, y Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vemos no a un mancebo, vemos no a una persona de 21 años, vemos a una persona, un adulto, joven, sí, pero ya en un promedio de unos 30 años. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Bien importante. Porque cuando el lector entra al relato del capítulo 8, capítulo 9, donde se presenta la persecución, no tiene conciencia de cuánto tiempo duró este tiempo de persecución. Y esto es bien importante para poder entender las Sagradas Escrituras. Esta persecución que se inició con la muerte de Esteban duró años, y yo entiendo que con lo que le he explicado le he podido mostrar el tiempo que ha transcurrido. ¿Cuánto tiempo? Un promedio de 9 años, 21 años a 30 años, 9 años en promedio. En promedio. Duró esta persecución. La gente que estaba en Jerusalén, muchos salieron huyendo, corriendo, ubicándose en las ciudades vecinas, en las regiones vecinas. Algunos llegaron a lugares como Chipre, otros llegaron a lo que es hoy conocido como Turquía, Asia Menor. Llegaron a Antioquía, a todos estos lugares, se fueron ubicando en todos estos lugares. Ahora, note usted entonces que cuando en el versículo 31 nosotros leemos, las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo, eran multiplicadas. Nos están hablando de un tiempo realmente de respiro, de un tiempo de haber salido de crisis, de tribulación, de persecución, de marginación, de un tiempo bien difícil, bien difícil. Y cuando llegamos al caso de Eneas y Tabita, nos damos cuenta que para colmo, y estoy usando bien la expresión, para colmo, no solamente los están persiguiendo, no solamente ellos están escondiéndose, no están viviendo en un ambiente de libertad, en un ambiente de paz como habían estado acostumbrados, sino que están siendo marginados, tienen que esconderse. Y para colmo, enfermedades que vienen para agobiar su vida. El caso de Eneas es importante porque nos ayuda a entender que hubo gente, Eneas no fue el único, que hubo gente que adicionalmente cayeron en una situación de desgracia. ¿Y por qué estoy utilizando la expresión desgracia? Le voy a explicar. Un hombre enfermo significa un hombre improductivo. No puede trabajar, a eso me estoy refiriendo, no puede trabajar. En aquel entonces, el hombre es quien único trabajaba en la familia. La mujer no trabajaba. La mujer estaba bajo el cuidado y el mantenimiento del esposo si estaba casada, del hijo si el esposo había partido, o de los padres si es que no había tenido hijos. Por lo tanto, entonces, leer de un hombre que está enfermo y vea usted, está paralítico, no puede hacer absolutamente nada. Leer de un hombre que está paralítico es entender un tiempo de escasez,
un tiempo de persecución que ya existía, un tiempo de desgracia al que fueron sometidos. Y esto es importante poderlo desarrollar por dos razones. ¿Por qué el Señor permite estas situaciones? Porque si usted va a Mateo capítulo 13, donde se encuentra la parábola del sembrador que salió a sembrar su semilla, usted encuentra 4 escenarios. Una semilla que cayó junto al camino, una semilla que cayó entre pedregales, una semilla que cayó entre espinas, una semilla que cayó en buena tierra. ¿Qué significa una semilla que cae entre pedregales y una semilla que cae entre espinos? Significa, y allí usted lo lee a partir del versículo 19, significa persecución, significa martirio, significa los afanes de la vida que no se pueden tolerar, que no se pueden soportar. Así es que esta situación de Eneas nos está hablando de un tiempo de mucho estrangulamiento. Y decía, ¿por qué Dios permite estas cosas? Si nosotros no entendemos y podemos responder adecuadamente a esta pregunta, no vamos a entender la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a buscar soluciones, vamos a buscar alternativas, vamos a buscar recursos. Y en muchos de los casos, el buscar recursos, alternativas, soluciones, nos llevan a alejarnos de Dios, que es precisamente lo que se presenta en la parábola del sembrador. No tenía profundidad, la semilla se ahogó. Entre espinos no pudo crecer, la semilla se secó. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es importante contestar por qué Dios permite estas situaciones? La segunda pregunta que quiero plantear es, ¿dónde está el Espíritu Santo en medio de esta situación? Porque estamos viendo la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo interviene. ¿Es acaso la obra del Espíritu Santo solamente en dones, solamente en lengua, solamente en profecía? ¿Es solamente esa la participación del Espíritu Santo? Y vamos a entender en qué consiste la obra del Espíritu Santo. Ahora, hay un dato aquí en el relato que no está muy evidente, pero yo lo quiero destacar. Vaya, por favor, hasta el versículo 39. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas. Y enfatizo, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Decía que hay un ambiente que no está muy evidente, a menos que podamos desarrollar una sensibilidad particular para poderlo ver. ¿A cuál me estoy refiriendo? Las viudas. ¿Qué significa este elemento de las viudas? ¿Qué significa? Observe bien, no se habla de viudos, se habla de viudas, por el dato que le presenté anteriormente. El hombre es quien trabaja, la mujer no trabaja. La mujer en aquel entonces era o estaba a cargo bajo el cuidado y el mantenimiento del esposo si estaba casada, o del hijo si el esposo ya no estaba, o de los padres si no había esposo y no había hijo. Pero no podía ella trabajar y desarrollar su propio mantenimiento. Las viudas, ¿qué nos está diciendo las viudas? Lo que nos está diciendo este elemento es que la expectativa de vida
del hombre en aquel entonces era bien baja. ¿Dónde más podemos ver este mismo dato que le estoy señalando? En el capítulo 6, precisamente. ¿Recuerda el capítulo 6? En el capítulo 6 se nos presenta la razón del por qué la iglesia de Jerusalén escogió a 7 diáconos. ¿Por qué razón? Porque hubo murmuración, dice el texto, de las viudas de los hebreos hacia las viudas de los griegos, porque ellas, déjeme corregir, las viudas de los griegos se quejaron de que ellas eran marginadas, no eran bien atendidas en el cuidado, en la atención, por causa de que atendían mejor a las viudas de los hebreos. Y allí aparece nuevamente el elemento viudas. Quiere decir entonces que el hombre desaparecía bien rápido del ambiente cotidiano. La expectativa de vida del hombre en aquel entonces era bien baja. De lo contrario, no se estuvieran presentando con una frecuencia constante, continua, acerca de las viudas. Pablo, en sus epístolas, particularmente a Timoteo, habla acerca precisamente de las viudas. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Nos está diciendo que hay un ambiente de mucha escasez, que hay un ambiente de mucha pobreza, que hay un ambiente de mucha incomodidad. Y de nuevo entonces surgen las preguntas que nosotros planteamos hace unos minutos. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Y dónde está la obra del Espíritu Santo en medio de esto? ¿Acaso el Espíritu Santo no interviene en esta situación? Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar. Quiero leer el versículo 31. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, y andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo, eran multiplicadas. Lo primero que tenemos que saber establecer es que lo mismo que le puede acontecer a un no creyente, le acontece también a un creyente. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 dice en el versículo 24: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Se presentan dos categorías de personas. La humanidad se divide prácticamente en dos categorías: el prudente y el insensato. Y note usted, tanto al prudente como al insensato le aplicaron las mismas circunstancias de vida. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué razón? Porque si nosotros entramos al Evangelio, si nosotros abrazamos la fe de Cristo Jesús, si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que entender que tener fe en Jesús y caminar bajo el señorío de Cristo Jesús no significa que estamos exentos de lo que acontece bajo el cielo, en esta creación.
La principal razón del por qué muchas personas se resienten, la principal razón del por qué muchas personas se enojan con Dios es porque creen que merecen un trato especial de parte de Dios. Y eso no lo podemos establecer por medio de la palabra. La razón del por qué hay mucha frustración, la razón del por qué hay mucha decepción, la razón del por qué hay personas que no logran avanzar en la vida de fe en Cristo Jesús es porque creen que deben de recibir un trato especial de parte de Dios porque están dentro de una iglesia, porque son parte del reino de los cielos. Y esto se lo acabo de mostrar y es lo primero que nosotros tenemos que establecer. No podemos ser consolados si nosotros no aceptamos que todos estamos expuestos a lo que acontece bajo de los cielos en los que estamos viviendo. No se trata únicamente de entrar en un estado de, ¿cómo digo? En un estado de aceptación. No se trata de eso y no estoy predicando acerca de eso. No se trata mucho menos de decir, bueno, Dios decide todas las cosas y de un estado de contemplación. No se trata de eso y no estoy hablando precisamente de eso. Se trata de entender, óigame bien lo que voy a establecer, se trata de entender que la diferencia entre un prudente y un insensato, que la diferencia entre uno que ha creído en el Señor y uno que no ha creído en el Señor, es que Dios está caminando con nosotros. Es que Dios va con nosotros y nos ha tomado de la mano. Esa es la gran diferencia y una sustancial diferencia, porque no es lo mismo enfrentar una situación sin Dios que enfrentarla con Dios. El salmista David escribió en varios de sus salmos, y quiero citar la expresión que todos nosotros conocemos: aunque ande en valle de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero es importante que nosotros entendamos que las mismas cosas que acontece a un imprudente, a un insensato, a un impío, pueden acontecer en la vida de uno que ha creído y que está caminando bajo el señorío de Cristo Jesús. Y pasar por esas experiencias no quiere decir que Dios nos está castigando. Y pasar por esas experiencias no quiere decir que hay pecado oculto. Y pasar por esas experiencias no quiere decir que me alejé de Dios. No quiere decir eso. Y tengo que hacer énfasis en esto precisamente porque la iglesia ha estado bombardeada de filosofía que le dice, que le establece que todo va a ser diferente, que lo mejor está por venir, que vas a vivir en un ambiente de paz, de bendición, de prosperidad, de bienestar. Y esto no es lo que las Sagradas Escrituras establecen. Por eso es que hay muchas personas que se quedan en el camino. Por eso es que hay muchas personas que no avanzan en su vida espiritual. Lo que le acontece al insensato le aconteció también al prudente. Obsérvelo bien. Vinieron ríos, soplaron vientos, a ambos le pasó lo mismo y dio con ímpetu en la casa. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que el prudente construyó su vida en la manifestación de Dios, en la intervención de Dios en su vida, estableciendo la palabra por la cual estaba siendo instruido.
el insensato no lo hizo. Así que, ¿dónde está el Espíritu Santo en todo esto? El Espíritu Santo precisamente está en la manifestación de la palabra de Dios, en establecer la palabra de Dios, y en unos minutos lo voy a tocar con mucha más precisión de acuerdo a las palabras de Jesús en el versículo en el Evangelio de Juan. A eso me estoy refiriendo, en el Evangelio de Juan. Quiero darle este texto para que usted lo vea. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, versículo 14, y voy a leer solamente la primera frase. Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice: estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió. El versículo continúa, pero lo que quiero destacar es esto. Estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió. ¿Quién fue Eliseo? Eliseo fue el que tomó la doble porción del espíritu de Elías. Y todos conocemos de Elías. Hemos escuchado, hemos leído acerca de Elías, posiblemente no tanto de Eliseo, pero si Eliseo fue quien tomó la doble porción del espíritu de Elías, podemos darnos cuenta de que Eliseo fue una persona usada, grandemente usada por el Señor. Sin embargo, murió de una enfermedad. ¿Por qué? ¿Se alejó de Dios en sus últimos días? ¿Dios lo abandonó en sus últimos días? ¿Pecó Eliseo y por eso murió de una enfermedad? No. Sencillamente para mostrarnos que cuando Dios permite, cuando Dios provoca esta serie de situaciones, lo hace para establecer su gracia sobre todas las cosas, para establecer que Dios está por encima de las circunstancias que cada uno de nosotros estamos viviendo. El mismo Señor Jesús, la noche que fue entregado, estaba orando, dice la palabra, y sus lágrimas, su sudor era como gotas de sangre espesas, porque estaba enfrentando una situación bien difícil en su humanidad. Y recuerde las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino hágase conforme a tu voluntad. ¿Por qué Jesús pasó por esa situación? Para mostrarnos que no dependemos de las circunstancias, para mostrarnos que no dependemos de las situaciones. Y estoy haciendo énfasis en esto precisamente porque quiero derribar esa idea apóstata que se ha integrado en la iglesia, que todo tiene que ir bien, que todo tiene que marchar bien, que todo tiene que ser abundancia y prosperidad, y que nada va a ir en contra de ti. Dios está presente en medio de las circunstancias que estamos viviendo. No es lo mismo caminar sin Dios que caminar con Dios. No es lo mismo. Viento sopló con ímpetu. Ríos vinieron con ímpetu. Pero la casa no cayó porque el Señor estaba presente. La vida de este hombre, la vida de esta mujer estaba construida sobre la instrucción del Señor. El Espíritu Santo fortalece. ¿Cuál es la obra consoladora del Espíritu Santo? Fortaleza para no desmayar, para no poner nuestra mirada en la circunstancia, para no ver nuestra mirada en la enfermedad, para no poner nuestra mirada en la escasez, para no poner nuestra mirada
en la situación crítica, para no poner nuestra mirada en la persecución, para no poner nuestra mirada en el discrimen, para no poner nuestra mirada en todos aquellos que se han unido para perseguirnos. El salmista David, en sus salmos, él confiesa: tú eres mi escudo alrededor. Y cuando él lo proclamaba en forma de canto. ¿Por qué en forma de canto? Porque el canto, la canción, es la expresión más sublime del entendimiento humano. Y por eso él lo cantaba: tú eres mi escudo alrededor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi roca firme y has puesto mis pies sobre de roca. La obra creadora del Espíritu Santo nos da fortaleza para pasar por los ambientes de prueba, de crisis, de falta de entendimiento que muchas veces nos asaltan. Por eso, ¿dónde está Dios en medio de esto? Está contigo. Está contigo pasando por la prueba, está contigo tomándote de la mano, pasando por el valle de sombra, está contigo, caminando contigo. Aunque muchas veces te pudiera parecer y levantas tus ojos a los cielos y dices: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Jesús también levantó sus ojos a los cielos y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y si tú has estado caminando bajo el señorío de Cristo Jesús, no busques un pecado, no busques un pecado oculto, no busques ni te remitas a una situación de los demonios me están atacando y yo no sé por qué. Solamente levanta tus ojos al cielo y di: Señor, yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha esta mi piel, que fue la expresión de Job, aún después de deshecha esta mi piel, yo le he de ver. Y que palabras de gratitud y palabras de alabanza puedan salir de nuestros labios, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que no estamos caminando en medio del valle de la sombra y de la muerte solos, enfrentando solos esta situación. No te veo, pero sé que estás. No te siento, pero sé que estás. No puedo entender tan siquiera por qué esta situación, pero yo sé que estás. Y en medio de esta situación yo te alabo, Señor. Y en medio de esta mi prueba, y en medio de esta mi crisis, y en medio de esta persecución, y en medio de esta muerte, Señor, yo te alabo y te bendigo, porque sé, oh Dios, que mi Redentor vive y me estás enseñando a caminar por fe contigo en medio de estas situaciones. Hechos de los Apóstoles termina de esta manera para explicarnos a nosotros que pasaron aquellos años de angustia, pasaron aquellos años de persecución, pasaron aquellos años de frustración, de perturbación, y mire cómo terminaron. Yendo el apóstol Pedro para decirle a un hombre que vivió prácticamente vivió el tiempo de la persecución en una cama, paralítico: Eneas, Jesús te sana, levántate. Para decirte ahora a ti: no te quedes hundido en el dolor, no te quedes hundida en la perturbación de los eventos, no te quedes hundido en medio de la frustración, de la decepción, del desconocimiento de qué es lo que está sucediendo. No te quedes hundido en esa situación, levántate. Jesús el Cristo te sana.
Jesús el Cristo te salva, Jesús el Cristo está contigo. Levántate. Y ahí viene la restauración, y allí viene el consuelo del Espíritu Santo, y allí viene la obra consoladora del Santo Espíritu de Dios, cuando tú te puedes levantar y dejar tu cama, la cama que te ató por tanto tiempo, la cama que te tumbó por tanto tiempo, la cama que no te permitió hacer lo que tú querías, la dejas, la abandonas y sigues hacia el propósito para el cual fuiste llamado, el propósito para el cual fuiste llamada. Levántate de tu cama, levántate de tu lecho de enfermedad, levántate de tu lecho de muerte, levántate. Y en este mismo sentido se presenta el caso de Tabita. Tabita, una joven que enfermó y murió. ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Por qué permitió esta situación? Ahora las viudas, se lo mostré, las viudas decían, ahora, ¿qué será de nosotras? ¿Qué será de nosotras sin un esposo, sin hijos, sin personas que cuiden de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Y el apóstol Pedro, con su intervención, les dice, ustedes no dependen de una persona, ustedes dependen del Dios eterno, ustedes dependen del Dios todopoderoso. Quita la atención de las personas que te han servido, que te han ayudado, que te han dado la mano. Quita la atención de las personas que han estado a tu lado. ¿Por qué Dios permitió todo esto? Para darte una enseñanza. ¿Por qué Tabita tuvo que morir? Estaba joven, llena de vida. Mira todas las cosas que hacía. ¿Por qué Dios permitió que esta mujer que nos ayudaba tanto, que nos servía tanto, que miren todo lo que hacía, muriera? Ahora nos ha dejado sola. Dios nos ha dejado sola. Dios nos ha dejado abandonadas. El apóstol Pedro llega para decirte, realmente, ¿dónde está tu fe? ¿En Tabita o en Dios? ¿Dónde está tu confianza? ¿En una persona que, si bien es cierto, te ha ayudado? ¿En una persona que, si bien es cierto, te ha tomado de la mano? ¿En una persona que, si bien es cierto, ha sido tu fortaleza? ¿O en Dios? Sabe que muchas veces nosotros depositamos nuestra atención y nuestras vidas las depositamos en personas. Las personas Dios las envía, pero no para que nosotros sustituyamos a Dios por estas personas. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? El apóstol Pedro, por el Espíritu de Dios, llega a establecer a esta enseñanza. Tu confianza está en Dios. Tu confianza está en el Señor. Tu confianza está en el Creador, en el que te hizo, en el que te formó, en el que permitió que Tabita llegara hacia ti. En Él está tu confianza. La obra consoladora del Espíritu Santo solamente se puede establecer cuando nosotros levantamos nuestra mirada al cielo y podemos ver a Dios en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones. Si tu mirada está clavada en una persona, en un hombre, en una mujer, si tu mirada está fija en una persona y no en Dios, ten cuidado, porque cuando esta persona desaparezca, tú te vas a ir con él o te vas a ir con ella. Tu mirada no puede estar depositada en una persona. Tu mirada no puede estar depositada en un hombre. Tu mirada no puede estar depositada en una mujer, por muy de Dios que hayan sido. Tu mirada tiene que estar depositada en Dios. Dios permitió que Tabita llegara. De hecho, el Señor la puso en medio de ellas, pero la enseñanza es: sí, está allí, yo la envié, yo le di instrucciones, como el caso de la mujer viuda a la cual fue enviado el profeta Elías. Yo le he dado orden para que te sostenga, le dijo Dios al profeta Elías. Yo le he dado orden. Y cuando el profeta llegó ante la viuda, se dio cuenta que la viuda estaba en peor condición que en la que él se encontraba, porque solamente él tenía un poco de harina, un poco de aceite, no tenía más.
Y la escasez era tan grave, que la mujer le dijo, mira, lo único que tenemos es para mi hijo y para mí, y después de esto esperar la muerte, porque está tan grave la situación, tan grave, tan crítica la situación. Pero el aceite, la harina, se mantuvo por espacio de 3 años y medio y no faltó absolutamente nada. ¿Dónde está depositada tu mirada? ¿En quién has depositado tu confianza? Tu confianza tiene que estar depositada en Dios. Si bien es cierto, Dios ha establecido una persona contigo, al lado tuyo, pero tu mirada tiene que estar depositada en Dios. La obra consoladora del Espíritu Santo consiste en llevar nuestra atención a Dios. Llevar nuestra atención a Dios. La mirada de Job no estaba en sus hijos. La mirada de Job no estaba en sus posesiones, y tenía muchas posesiones. La mirada de Job no estaba ni siquiera depositada en sí mismo. La mirada de Job estaba depositada en Dios. Y esto fue precisamente lo que le permitió a él pasar por aquella situación tan difícil, tan caótica, tan crítica, y decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No sé por qué situación tú puedas estar pasando. No sé por qué situación puedas estar pasando, y posiblemente sea el principio el inicio de esta situación. Para algunos podrán estar en el medio, para otros podrían estar ya al final. No importa cuál sea tu situación, tu mirada tiene que estar depositada en Dios. Él y solamente Él es quien único, por medio de su Santo Espíritu, puede darte paz en medio de la situación. En medio de la situación. Quiero ir al Evangelio de Juan, al capítulo 14, porque estos últimos minutos vamos a estudiar propiamente la obra consoladora del Espíritu Santo. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 16, dice la palabra, Jesús mismo estableció y dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre. La obra consoladora del Espíritu Santo, yo estaré con vosotros para siempre, yo estaré con vosotros para siempre, yo estaré con vosotros para siempre. No hay un segundo, ni una microdécima de segundo, ni una milésima de segundo que tú estás solo o que tú estás sola. Nunca tú estás solo. Si tu confianza está depositada en el Señor, si tú has confesado la fe en Cristo Jesús, si tú caminas bajo el señorío de Cristo Jesús, tú no estás solo, tú no estás sola. Yo enviaré otro consolador para que esté con vosotros siempre. No pretendas verlo, no pretendas sentirlo, no pretendas sentirlo. Pero ten la fe y la convicción de que Él está contigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, escribe en su epístola a los Romanos y dice, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestro cuerpo mortal. Porque esta es la obra del Espíritu Santo, la obra consoladora del Espíritu Santo. En el mismo capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho.
la recordará directamente a tu espíritu, no a tu mente, no a tu razonamiento, porque esto no es lógica. Las mostrará, las recordará a tu espíritu para que tú puedas, por medio del espíritu, tomar aliento, tomar fortaleza, tomar conciencia. No estoy solo, no estoy sola, el Señor camina conmigo. No estoy solo, no estoy sola. El Señor conoce mi situación, conoce cuál es mi condición. Y en medio de esta mi prueba, Él está fortaleciéndome. El Espíritu Santo, la obra consoladora del Espíritu Santo no consiste en una palmadita, no consiste en no te preocupes, todo esto pasará, no consiste en eso. La obra consoladora del Espíritu Santo consiste en la fortaleza que Él te da para que en medio de las circunstancias, para que en medio de las situaciones tú puedas dar otro paso más. Dar otro paso más, de tal forma que no te detengas. La obra consoladora del Espíritu Santo consiste en que sigas caminando, que sigas caminando. No importa si vas despacio, no importa. Lo importante es que sigas caminando y que des un paso más, un paso más, un paso más. En Dios haremos proezas, dijo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. La obra consoladora no apela a tus emociones. La obra consoladora del Espíritu no apela a tus emociones. La obra consoladora del Espíritu Santo no apela a tu intelecto. La obra consoladora apela a tu espíritu para que sigas avanzando, para que sigas caminando, manteniéndote en las instrucciones de la palabra del Señor. Él os recordará todo lo que os he dicho. Capítulo 15, en el versículo 26 está esta palabra. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. Él te hará entender que Dios está contigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿por qué he de temer? Si Dios camina conmigo, ¿por qué me he de atemorizar? Si Dios está conmigo, en el nombre de Jesús, sigo estableciendo, sigo haciendo, hasta el momento en cuando nos presentemos ante la presencia del Señor y podamos decirle: Señor, gracias, porque nunca me dejaste sola, porque nunca me dejaste solo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Y finalmente, en el capítulo 16, en el versículo 7, empero yo os digo, la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, pero si yo fuere, os lo enviaré. Y ahora vamos a entender la respuesta a la pregunta que hicimos: ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios provoca en algunos casos estas cosas? ¿Por qué? ¿Acaso Eliseo, con todos los milagros que hizo, no pudo haberse evitado caer en enfermedad y haber muerto por una enfermedad? ¿Acaso? ¿Por qué Dios permitió esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? Conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría. Pero si yo me voy, enviaré al Consolador. ¿Entiendes ahora por qué es necesario que pasemos por ciertas situaciones? ¿Por qué? Para que entiendas que el Señor está contigo.
No podríamos entender a Dios ni caminar conforme a su voluntad si no pasamos por estas experiencias. No podríamos entender a Dios. No podríamos saber que Dios está con nosotros si no caminamos precisamente en escasez. No podríamos conocer ni entender que Dios es proveedor si no caminamos por medio de las situaciones difíciles. No podríamos entender que Dios consuela y que Dios entiende nuestro dolor si no pasamos por el sufrimiento y por la pérdida. No podríamos entenderlo. Nos llenaríamos de teoría. Y hay mucha gente que está llena de teoría. Sí, yo sé, Dios consuela, Dios fortalece, Dios aquí, Dios allá, mucha teoría. Pero poco entendimiento de quién es Dios. Dios entiende tu dolor porque Él pasó precisamente por un dolor similar o mayor. Dios entiende tu pérdida porque Él pasó por una situación similar o mayor. Madre, he allí tu hijo. Hijo, he allí tu madre. Dios entiende tu sufrimiento, Dios entiende tu crisis, Dios entiende tu escasez, Dios entiende tu frustración, Dios entiende. Y precisamente porque Dios entiende es porque te puede dar paz en medio de la tormenta. Precisamente porque Dios entiende es que te puede dar fortaleza en medio del dolor. Precisamente porque Él entiende es porque te puede dar la seguridad de que esto no te va a destruir, sino que vas a pasar al otro lado y vas a salir con un cántico en tus labios. La obra consoladora del Espíritu Santo no significa evitar que pasemos por las situaciones. Vea cómo terminó el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. El tiempo de la prueba, el tiempo de la crisis, el tiempo de la situación difícil, el Señor estuvo allí. Y al final hay un respiro, hay un alivio, hay una fortaleza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo mismo va a acontecer contigo. Pero es importante que hoy tú entiendas lo mismo que le acontece a un insensato, es lo mismo que le va a acontecer a un prudente, a un hombre de fe, a una mujer de fe, a un hombre del reino, a una mujer del reino. No estamos exentos de las situaciones. Y esto es bien importante entenderlo. Para que cuando tengamos que pasar por el valle de la depresión, para que cuando tengamos que pasar por el valle del sufrimiento, para que cuando tengamos que pasar por el valle de la muerte, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé y me estás fortaleciendo. Y si tengo que llorar, y si tengo que tener pesar, yo sé que me estás fortaleciendo, que no me has dejado solo, que no me has dejado sola. Yo te doy gracias, Señor. Padre, Padre, hay tanto pueblo tuyo, oh Dios, en dolor, en sufrimiento, y tú lo sabes. Hay tanto pueblo, oh Dios, con crisis, con escasez. Señor, algunos en proceso de enfermedad. Hay tanto pueblo, oh Dios. Pero en medio de este tiempo, Padre, en medio de este tiempo, la obra consoladora de tu Santo Espíritu con cada uno de ellos. Llevando consuelo, llevando paz, llevando fortaleza, llevando, Señor, la seguridad. En medio de la prueba, canto. En medio del dolor, canto. En medio del dolor, canto. En medio del sufrimiento, canto. Porque tú, oh Señor, es mi deleite. En medio, Señor, de la situación difícil, canto. Porque tú, oh Señor, realmente eres mi deleite. Porque tú, oh Dios, eres mi sustento. Porque tú, oh Dios, eres Padre, eres
Mi vida, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En medio del dolor yo canto a ti. En medio del dolor yo canto a ti. Mis labios se llenan hoy, Señor, de cántico de gratitud a ti. Porque nunca, oh Dios, me has dejado solo. Porque nunca, oh Dios, me has dejado sola. En medio del dolor yo canto a ti. Y te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me has dado fortaleza y porque, oh Dios, estás fortaleciendo a tu pueblo. La obra consoladora del Espíritu Santo en medio de su pueblo, para levantar a un pueblo que entiende, que conoce a su Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y que al final de deshecha inclusive esta mi piel, yo he de verle. En el nombre de Jesús, recibe consuelo, recibe el consuelo del Espíritu Santo y de fortaleza para que puedas pasar al otro lado y establecer cántico de liberación en medio del dolor. En el nombre de Jesús te bendigo. La paz del Señor sea contigo. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.